de chicos un lugar curioso, porque vivíamos al lado, mi mamá, Matilde, vivía al lado, así que era un lugar fantástico, es un edificio hermoso y era un palacio. Siempre también tan ocupados por la imagen de Matilde. Yo quiero decir un par de cosas, de hecho, ustedes se imaginarán, a mí me emociona mucho hablar de Matilde, no solo a mí, sino que creo que, Julián es la prueba viviente, que a todas aquellas personas a las que atravesó de alguna manera en su camino Matilde les ha dejado una huella. Pero yo no soy la única dentro de la familia que siguió su camino, porque por acción o por omisión, todos y todas tenemos la marca de Matilde en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos siempre tiene la semilla de Matilde. Siempre pensamos, ¿qué hubiera hecho Matilde entre nosotras? ¿Qué hubiera hecho mamá? ¿Qué hubiera dicho mamá? ¿Qué hubiera? Nada, hay algo que no se cuenta y es el humor tremendo, sarcástico, fantástico, irónico que tenía Matilde, ¿no? También fuera de época, porque no se correspondía. Era un gran personaje y era un personaje divertido, era un personaje con el cual una se podía sentar a pelear, a discutir, y ella con toda la autoridad moral y todos sus conocimientos que tenía, se sentaba y discutía. Grandes discusiones tuvimos sobre Israel, grandes discusiones tuvimos sobre el sionismo, grandes discusiones tuvimos sobre el derecho y grandes discusiones muy amorosamente, pero con fuertes argumentos de los dos lados, incluso yo siendo muy joven, de hecho adolescente, muchas discusiones tuvimos sobre los derechos humanos. Claramente eso nos signó a todos, pero particularmente a todas, quienes venimos a formar parte de esta familia ampliada. Es cierto, yo no elegí el derecho como la mayoría de mis tíos y como mi madre, como la mayoría de mis primos, primas, digo, estaba en el aire justamente lo que se mencionaba al principio. La justicia estaba impuesta, era parte de la vida de cada uno y de cada una de nosotros y de nosotras. Estoy haciendo un enorme esfuerzo por no utilizar el lenguaje inclusivo, porque me hubiera peleado como mamá por el lenguaje inclusivo, hubiera sido muy divertido. Pero realmente, a veces incluso sin ponerlo en palabras, se mandaba la obligación de pelear por la justicia. A ninguna de nosotros se nos hubiera ocurrido la posibilidad de que no nos costara una injusticia. No había chance. Digo, tiene todo lo positivo y también tiene todo un gran peso que no es tan positivo, ¿no? Es una marca muy fuerte. Una no se puede correr de esa línea, porque Matilde no hubiera permitido que nos corriéramos de esa línea, porque no se lo permitió a sus hijos particularmente, a sus hijas y particularmente a mi mamá, que también fue abogada y que siguió su camino con un perfil mucho más bajo, pero también defendiendo a las infancias dentro del poder judicial. Pero en definitiva, el tema de hoy en este encuentro es sobre los derechos humanos. Pensé que ella iba a estar llorando, así que por las dudas escribiría algo, cosa que jamás en la vida hago. Charlábamos temprano sobre uno de los tantos casos que he tenido, sobre la muerte de un adolescente en manos de la policía, porque las historias se repiten y se repiten. Y en ese juicio, en Rosario, estuve declarando 6, 7, 8 horas prácticamente sin parar. Agradecí la edad avanzada de los jueces que nos hacían
policía ir al baño cada tanto, porque si no hubiera tenido que hablar sin parar todas esas horas, con 19 policías imputados y con 2 abogados, abogadas, defensores por cada uno. Pero Matilde lo hubiera hecho. A Matilde no la hubieran movido. Hay algo que digo a veces que es gracioso, y es el tema de los zapatos. Más allá de que tengo gusto, nada de vida con los zapatos. Pero también es parte de la herencia de Matilde. No solo heredó factos, hechos, sino que heredó gustos. Vas a ejercitar, vas a tener que decir con sustento científico todo lo que tenés que decir, porque si no, no vas a estar a la altura, pero además te vas a subir a zapatos de 15 centímetros, porque tu aspecto también juega estratégicamente en el juicio, en el debate. A mí me gustaría, para no irme por las ramas, cosa que no me gusta nada, leerles en muy pocas palabras, creo que mucho ya se ha dicho de lo que voy a decir, pero que estuve pensando anoche, tarde, como hacía mamá, que no dormía, sobre lo que pasó puntualmente en el caso de Roberta, que claramente era algo que todos y todas veíamos, porque no podías evitarlo porque entrabas a la casa de Matilde y estaban los cuadros del caso de Roberta. Así que lo mamabas desde que nacías. Y sabías que esa era la posición que te correspondía, sobre todo siempre. No había chance de mejorarse, insisto, de ser bien. A mí me gustaría leerles, pero no quiero robarles más tiempo, solo decirles la primera línea de algo que todos y todas, sí, que todos y todas es la historia de Matilde. Y tiene mucho que ver con la historia de Roberta. Matilde escribe una de sus poesías que todos y todas sabemos de memoria, que dice, que se llama Pobreza a los 10 años, y que dice: toda mi angustia tuvo la forma de un zapatito roto, opaco, esclavado. El patio de la escuela, apenas 3er grado. Qué largo fue el recreo, el más largo del año. Yo sentía vergüenza de mostrar mi pobreza. Hubiera preferido tener rotas las piernas y entero mi calzado. Y allí, contra una puerta, recostada mirando, me invadía el cansancio de ver cómo corrían los ojos por el barrio. Zapatos con cordones, zapatos con tirillas, todos zapatos sanos. Me sentía en pecado, vencida y diminuta, mi corazón sangrando. Si supieran los hombres cuánto a los 10 años puede sufrir un niño por no tener zapatos. Qué anticipo de angustia. Todavía perdura doliéndome el pasado, el patio de la escuela y aquel recreo largo. Mi piececito trémulo, miedoso, acurrucado, mi infancia entristecida, mi mundo derrumbado, un pájaro sin alas tendido al pie de un árbol. La pobreza no tiene perdón a los 10 años. Claramente eso es lo que se lee entre líneas. Le pido la música. Hablar de Matilde en el caso de sus nietos y nietas, incluso de sus hijos, hijas, su bisnieta, es muy difícil. Siempre será mamá. Resulta muy complejo y conmovedor. Sin duda alguna su imagen de, como dijeron antes, mujer abrasadora, luchadora, incansable, protectora, y sumamente divertida y ocurrente, nos ha marcado a todos y todas quienes hemos visto atravesados quienes hemos visto atravesados en su historia, convirtiéndonos en lo que hoy somos o en lo que dejamos de ser. Si bien en este encuentro estamos invitados a hablar del caso de Roberta Nievas y la defensa jurídica que lleva adelante Matilde en la ilustración de la mujer pobre y desesperada por proteger la integridad de su hija, mediando el homicidio de su
empeñaré mis mejores esfuerzos para defender. Como mujer y como madre, decime que soy feminista sin decir que soy feminista, empeñaré mis mejores esfuerzos para defender entonces esta causa noble, justa, humana, que el alto tribunal, no lo dudo, méteme presión si querés, sabrá comprender. Muy bien. El desafío de la defensa de Remberta no era simplemente probatorio, que es a lo que tendría que ir yo en el carácter de república forense. Había dos puntos sustanciales que hacían a la solidez de la prueba desde el punto de vista científico. Se debía establecer la existencia, más allá de que después no se utilizara, de la emoción violenta a través del análisis psiquiátrico forense, pero además debía desterrarse el argumento de la Fiscalía que sostenía que Remberta le había disparado a su marido mientras él estaba durmiendo, es decir, había aprovechado la situación de vulnerabilidad. Sin embargo, Matilde, subida sus zapatos, que no serían de 15 centímetros, porque se subía sus zapatos, tuvo la claridad como para ponerse a estudiar, también me decía Juli, es muy difícil hablar de Juli, después de Juli, que conoce más a mi abuela que yo misma, pero había elementos de prueba que había que sustentar. Y Matilde no los conocía porque era simplemente Matilde, si es que se puede ser simplemente Matilde, era abogada, poetisa, madre, mujer, luchadora, pero se puso a estudiar, porque a Matilde no la iban a encontrar sin cargos. Entonces se puso a estudiar ciencias forenses y entendió que estratégicamente la línea era alinear tanto al psiquiatra forense como al médico forense para que el resultado fuera el que ella necesitaba. Esto se lo llevó a Matilde a estudiar temas muy desconocidos, pero el mayor obstáculo en esa década era la justicia de los hombres, para los hombres, no para las mujeres. Y en este caso había dos mujeres que sabían del agravio de la pobreza y del corazón aguerrido frente a las injusticias. Dos mujeres, un mismo momento histórico, en el cual sus vidas se ligaron para siempre por la atrocidad y en búsqueda de la justicia. Por un lado, Remberta, una mujer privada de su libertad y imputada por matar al hombre violento que sojuzgaba su cuerpo y su dignidad de manera reiterada, una y otra vez, situación que se terminó cuando quiso ponerle precio al cuerpo y al cuerpo. Por el otro lado, Matilde, una mujer en condición de abogada defensora que pudo ver en los actos de su pupila la desesperación que nubla la mente de una mujer por proteger, incluso como una furia indescifrable, a su propia vida. Era un contexto que planteaba casi un oxímoron. Eran dos leonas convertidas en presas. En presas aparentemente fáciles para una justicia machista. Sin embargo, Matilde sabía bien lo que buscaba y cómo llegar a ello. De hecho, ella misma sostenía en sus escritos sobre la policía y el derecho: no hay actividad creacional que no conlleve un compromiso, manifiesto o encubierto, pero el compromiso existe. Hay opción expresa o tácita, pero la hay. El hombre vive en sociedad y no puede desprenderse de ella para ser puro, a salvo de toda connotación ideológica. Matilde tenía el compromiso grabado en su bella figura de mujer. Entonces la ciencia forense, la poesía y el derecho se alinearon para que ella pusiera en palabras y en hechos la inocencia de su defendida. Nunca se negó, y esto me parece fundamental durante el juicio de Remberta, que Remberta hubiera asesinado a su marido. Remberta dijo que había asesinado a su marido en condiciones que no podía describir con claridad, que ahí la emoción violenta, pero ella nunca negó, ella nunca mintió. Pero fue la lectura visionaria y adelantada a la época la que le permitió a Matilde exponer al tribunal que nada es totalmente puro, totalmente bueno o totalmente malo, si no se tiene en cuenta el contexto en el que vive.
Pero Humberto sostuvo luego de su absolución: yo soñaba todo esto que estoy viviendo cuando escuchaba las palabras de mi defensora, de creyente. Yo creo en mi fe que era así, tan grande, porque se trataba también ella de una mujer. Ella podía comprender mi drama, y mucho mejor que yo. Y lo comprendió tanto como si ella lo hubiera vivido. Nunca la he de olvidar, ni mis hijas, ni los hijos de mis hijas. Háblame de sororidad sin decirme que estás hablando de sororidad. Matilde fue mujer, fue madre, fue abuela, fue abogada, poetisa, protectora de